seguimos adelante aquí en Falta Uno y vamos a cambiarle el nombre a la columna. En vez de buenos hábitos comerciales le vamos a decir rompiendo mitos. Me gustó. Porque bueno, estábamos hablando en interno muchas cuestiones que arrancaron justamente con el tema de hoy, que es las inversiones argentinas en Uruguay. A ver si existen muchas y si les conviene a los argentinos venirse, como han dicho que en la vecina orilla con noticieros donde hay como un éxodo de empresarios argentinos viniendo para acá, para Uruguay. ¿Les conviene, no les conviene? ¿Tributan en los dos lados? ¿Qué conviene trabajar en Argentina y cobrar en Uruguay? ¿Cobrar en Uruguay y pasarlo para Argentina? Bueno, todas esas cosas vamos a estar hablando con Jorge. ¿Cómo anda Jorge de Estudio Reconquista, verdad, no? Buenas tardes, Pipo. Buenas tardes a la audiencia. Un gusto estar con ustedes una vez más. Bueno, excelente, sí, la verdad que es un hermoso tema, ¿eh? Es un hermosísimo tema porque justamente lo que hace es romper los mitos que hay. A veces se mal utiliza la información, ¿sí? Ahí va, sí. Y bueno, y se le informa a la gente cosas que en realidad no son tal como se presentan. Claro, sí, bueno, eso pasa con los medios de comunicación donde hay intereses económicos, donde te muestran una parte nomás. Económicos y políticos, ¿eh? Bueno, sí, políticos, porque más que nada en Argentina se nota más. En Uruguay creo que está más solapado para mí. Antes, por ejemplo, ¿no? A ver si uno creía que tal radio estaba asociada a tal televisor, canal de televisión. Hoy quizás no es tanto así. Hay más variedad en radios, por ejemplo. Usted sabe que el cable operador sabía que Montecable de Canal 4, Nuevo Siglo de Canal 12, TCC de Canal 10, y a su vez tenían sus radios que incluso vos escuchabas el informativo en el Canal 4 en Radio 0. En Canal 10, no me acuerdo cómo era, yo sé que en Canal 12 estaba Metrópolis, y todos tenían enlazado. En Argentina sucede mucho más exacerbado. Hay un enfrentamiento hace años del grupo Clarín con los gobiernos peronistas, por decir una manera. Y después tenés C5N como canal oficialista con ellos, y viceversa, porque ahora se pasan la pelota. Entonces hay los canales tienen intereses económicos y políticos, y en el medio está la gente. Claro, la gente escuchando las campanas con medias verdades de ambos lados. Claro, porque si estás de un lado vas a escuchar un poquito al otro. Igual hay algo que quiebra una lanza. Nunca he visto a Macri yendo a C5N. Sí he visto a Alberto Fernández o a Cristina Fernández de Kirchner hablar con periodistas opositores. Para mí es una gran diferencia. Pero bueno, pero lo que voy es ponerle en contexto de estas cuestiones de cómo los canales y radios utilizan esta información económica, porque en un mismo titular o en una misma noticia estás montando mitos, o decir, bueno, un éxodo se viene de Argentina para Uruguay, y después no están así. Y si le conviene o no a los argentinos venir a tributar acá. Podemos embarrancar con eso. Bueno, a ver, primer mito que vamos a romper desde ya. No es que los argentinos vengan a tributar acá. ¿Tá? Uno tributa donde realiza su actividad comercial. Bien. Si yo realizo mi actividad comercial en Argentina, voy a tributar en Argentina. Si realizo mi actividad comercial en Uruguay, voy a tributar en Uruguay. Y así en cualquier país del mundo. Lo que hay que cuidar es la doble imposición tributaria. ¿Ah? Eso es lo que hay que cuidar. Que no significa por ser multinacional, ¿no? Porque no. Hemos hablado la otra vez. No tiene nada que ver. Okay. Lo que pasa es que hay países donde la renta, por ejemplo, si tú tienes acciones en Uruguay y tu renta se produce en Uruguay, bien, es justo acá que se tribute acá, bien. Pero hay países más cerrados que cuando le llega las divisas de su renta en Uruguay a ese país, le quieren imponer un impuesto porque tienen rentas en el exterior. Entonces eso es lo que hay que cuidar. ¿Ah? Que no eso depende exista... también del Estado, por decir, si es un Estado más liberal o más proteccionista. Yo no usaría la palabra proteccionista, porque la expresión proteccionista justamente viene de brindar protección. Sí, claro. Entonces, a ¿cómo las empresas te brindo del protección? País. Sí, claro, pero yo, por ejemplo, cuando hablo de Estado proteccionista es protejo a
a las empresas de origen. Claro, pero acá no estamos hablando de empresas de origen, acá estamos hablando de otra cosa. Bien. Acá estamos hablando de renta generada en el exterior. Okay. O sea, vos no perjudicás para nada la industria de ese país, o sea, vos perfectamente... Es más, hasta ayudas a la economía. Vos imagínate, te vas a vivir a un lugar que es maravilloso, un paraíso, y decís, bueno, yo tengo mi renta en Uruguay, bueno, y quiero vivir acá porque es hermoso. Tengas que tributar en Uruguay, o sea, pero vivís por toda tu renta, en otro lugar. Y cuando el dinero te llega a ese otro lugar, señor, aparte de los impuestos que le cobro por vivir acá, como le viene plata de afuera, también le voy a cobrar impuestos. Eso es lo que hay que cuidar. Claro, como Estado. Había un economista que decía que los impuestos hay que cobrarlos en una sola partida y en la forma oportuna. Es decir, o sea, el impuesto se genera o cuando el gasto o cuando recibo. En Uruguay se generan impuestos en las dos oportunidades, ¿no? Entonces qué raro, ¿no? Pero eso no es un mito, eso hay que... Pero sí, bueno, claro, porque a veces, claro, yo me imagino, ¿no? Vos cuando estás comiendo también estás pagando impuestos. Estás pagando el IVA a esos alimentos. Entonces, que a su vez el que te lo está vendiendo también paga IVA. ¿No? Claro, paga la diferencia. Claro, pero aún así, o sea, en cada acción hay un impuesto. El tema es que tú aquí pagas un impuesto cuando recibes la partida, o sea, cuando trabajas. Claro. Por suerte, el legislador quitó los impuestos a las rentas del extranjero. Si tú tienes rentas en otro lado, o sea, vas a tributar en ese lugar, no en Uruguay por esa renta. Claro, aunque vos vivas acá. Aunque vivas acá, vas a tributar cuando la gastás. Okay, o sea, claro, vas a pagar el IVA como claro. Cualquier hijo de vecino, ¿verdad? Sí, ahora sí. Pero no vas a pagar un impuesto sobre una renta que no generaste en Uruguay. Por ejemplo, yo tengo una agencia de publicidad que es algo que me permite tener mis oficinas acá, pero tengo clientes en otros países. Bueno, ahora vamos a andar en todo eso. ¿Por qué los argentinos se vienen? Y va a responder a tu pregunta. A ver, David. A ver, es un poco mito eso que hay un éxodo, que están las caravanas viniendo hacia Uruguay de empresas. No, eso no existe, no es así. ¿Bien? ¿Qué pasa en Argentina? El empresario está ahogado. Sí. Argentina está pasando un muy mal momento y las políticas estatales, tributarias, ponen que el empresario es el millonario, que está lleno de dinero, entonces vamos a sacarle todo lo que tiene. Claro, se tiene que hacer cargo en estos momentos. Exacto, sí. Y no es así. No es así. Entonces lo que está ocurriendo es que en Argentina hay una tremenda escasez de dólares. ¿Sí? Argentina no le puede comprar al mundo todo lo que necesita. Ellos tienen un impuesto, además del impuesto, crearon un impuesto país que es un 35% más. Exacto. Además del que ya estaba. Y imagínate si vos querés hacer una importadora o tenés una importadora y vas a adquirir bienes de otra parte del mundo en Argentina. ¿Qué ocurre? Primero es todo un problema hacerte de los dólares. Te cobran un impuesto por los dólares. Ya, convengamos que ya es un bicho raro si tenés una gran cantidad de dólares que podés comprar a la vez que te permita comprar eso que vos querés. Y después te cobran un impuesto a la transacción internacional, a la transferencia internacional. Entonces, claro, Argentina se está aislando del mundo. Claro. ¿Tá? Y bueno, no es un tema para discutirlo nosotros porque no lo podemos cambiar. Claro, es un problema argentino de los argentinos. Bien. En cuanto al mito, no es que le convenga al argentino tributar acá, no, al argentino le conviene trabajar acá. Obviamente el trabajar acá va a tributar acá. Claro. ¿Tá? O sea, trasladarse quizás sus oficinas para este lado. Para este lado. ¿Por qué? Porque aquí no tiene problema con la dolarización. Claro. ¿Ah? Le puede pagar al mundo y puede recibir del mundo, que no tiene problema. Bien. ¿Ah? Y que en Argentina está limitado. Claro, sí, creo que no sé si no pueden sacar más de $100, o sea, hay un están tope. Muy limitados. Para el ciudadano a pie, para el ciudadano a pie. Obviamente, imagínate los empresarios que necesitan quizás pagar cosas en dólares, ¿cómo haces? Bueno, nosotros tenemos muchos clientes argentinos, normalmente son empresas de marketing, son programadores, o sea, gente que vende software al mundo. Que decidieron hacer su empresa para vender ese servicio en Uruguay porque es insostenible hacerlo desde Argentina. Claro.
Claro, yo la otra vez les contaba que cuando uno envía dinero a Argentina, es increíble, hasta hace 2 meses atrás el valor era lo que yo mandaba, incluso hasta el envío con la transacción del cobro de acuerdo al monto, ¿no? Cuando vos envías dinero a través de Western Union, por ejemplo, de acuerdo a cada monto va un porcentaje, ¿no? Pero aún así con eso, hace 2 meses nuestra moneda valía 3 veces más de la moneda de ellos, y hoy es 5 veces. O sea, yo estoy mandando, no sé, 1.000 pesos y reciben casi 10.000 allá, y es una locura eso. Porque empresarialmente cómo sostener una economía así. Está muy difícil, la economía argentina está difícil. Y a ver, nosotros, atendiendo esas necesidades argentinas, logramos compensar algo. No hay que olvidarnos que Argentina es un socio comercial muy importante de Uruguay. Bien, ahora, ese socio está mal, no nos está comprando, entonces hay como que un desbalance muy grande, y bueno, que empresarios argentinos decidan venir a tributar a Uruguay, o sea, a trabajar en Uruguay, tributando en Uruguay, para el país es un gran alivio. Por lo menos mitiga un poco esa caída de ese socio que siempre impacta. Claro. Entonces acá, bueno, es importante. Y es verdad que yo he visto tablas de impuestos, más allá de, porque no es la cantidad de impuestos, sino la calidad del impuesto, ¿no? Porque vos decís, en Uruguay, en la carga tributaria, Argentina creo que es un 28% y nosotros tenemos un 35% o algo así. No, a ver, esto es un poco más para economistas, no para mí. Ahí va. Pero en realidad, lo importante es cómo se invierten esos impuestos. Claro, sí, o sea, ¿qué país me encuentro con los impuestos? ¿Sí? Si me encuentro con impuestos de primer mundo y vivo en un país de tercer mundo, claro, es complicado. Bueno, ahí también hay un desfasaje. En Argentina está pasando eso. Uruguay no está muy lejos tampoco. Uruguay tiene una carga tributaria muy grande. Tú tienes que ver de un recibo de sueldo cuánto se te va en impuesto, y cuando vas a gastar lo que te quedó, cuánto de eso que gastás se va en impuestos, en bienes. Entonces, claro, ahí tú vas a ver la carga tributaria real que tú tienes, porque es impuesto cuando genero e impuesto cuando gasto. Claro. Entonces, claro, cuando gastás te hacen un 100%, literalmente hay cosas que de acuerdo a cuando vos recibís y después cuando vos gastás, también literalmente, a no ser que tengas la capacidad de ahorro o de inversión, ¿no? Pero es lo mismo, porque cuando yo ahorro, en el momento que generé para poder ahorrar, yo tuve impuestos. Claro. Y después, cuando ese ahorro lo voy a gastar, tengo impuestos también. Entonces, en realidad es lo mismo. ¿Y en solo qué países está? Porque vos me decís que hay impuestos cuando generás y cuando recibís, ¿no? ¿Hay países donde solamente es cuando gastás o cuando en una de esas acciones nomás? Sí, los hay. No es mi materia, no soy yo. Acá necesitamos al contador Rivero, Estudio Reconquista, le mando un saludo a Javier si anda por ahí. Pero en realidad, sí, hay modelos tributarios. No sé decirte qué países, no es lo mío, pero hay modelos. Me parece interesante porque obviamente se ve que en la región y en los países quizás más conocidos el modelo es el mismo, pero si existe en otros países está buenísimo. Hay ejemplo, hay gente que no le importa de dónde sacás el dinero, hay países que no le importa cómo lo generás, te observan cuando lo gastás. Estados Unidos es uno de ellos. O sea, es lo que gaste. Claro, es cuando gastás. Ahí es donde prendes alarmas, de dónde saca usted este dinero. No le importa en el momento. En Uruguay, por ejemplo, es cuando lo generás, cuando lo tenés, vas a colocarlo al banco, ¿de usted dónde sacó esto? Y te preguntan todo. Exacto. Claro. Por eso es que, claro, el tema del lavado de dinero, ¿no? Es importante eso. Exacto. Bueno, en Estados Unidos es fácil conseguirlo, es difícil gastarlo.
Claro, sí, ahí vemos unas cuantas series de Netflix donde vemos las transacciones y todo. Bueno, eso también implica el tema de las estafas, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema, entonces vos decís que si bien hay un éxodo, no hay un éxodo, igual hay gente y emprendedores. No solamente porque cuando digo empresario, también quitar ese mito de que todo empresario está forrado de guita. Sí, no. Porque como estamos queriendo decir aquí en este segmento, en esta columna, todo aquel que tenga una actividad comercial está como empresario. Es un empresario. Claro, entonces hay empresarios grandes con gran capital, pero después también el empresario, lo que pasa es justamente en Argentina es que meten todo en la misma bolsa. A ver, yo creo que esto lo expliqué una vez, pero bien al caso tomarlo ahora nuevamente para entender un poquito. Jurídicamente, bien, solamente desde el aspecto jurídico, tenemos ya como 3 calificaciones básicas, ¿tá?, del estatus social, ¿tá? Tenemos el pobre, tenemos al rico, ¿tá?, y el desvalido, ¿tá? ¿Quién es el pobre? El que vive de su trabajo, el que tiene que trabajar para generar riqueza, ¿tá? O sea que todos los trabajadores, todos los que trabajamos en realidad somos pobres porque si no trabajáramos no nos podríamos sustentar. Claro. ¿Tá? Colocho, sos pobre vos. ¿Quién es el rico? Aquel que no necesita trabajar porque su riqueza está al servicio de generar riqueza. Claro. Ese es el rico. Es el que ha visto como rueda justamente como rueda ese círculo y lo ha sabido a su, sea que nació o como sea, no importa. O sea, el rico es quien tiene un dinero y ese dinero solamente sin trabajar. La famosa frase, el dinero trabaja para mí. Exacto. Bueno, ese es el rico. Ahora, rico, no hablamos de cuantía, porque, a ver, yo puedo ser rico, ¿tá?, si vivo en un lugar donde no pago alquiler, donde prácticamente no tengo gastos, y tengo un dinerito que me da una rentita, y con eso como todo el mes. Soy rico, porque no tengo que trabajar para generar mi sustento. Mira, claro, sí. Esa es la definición correcta. Bien, bueno, entonces, a lo que estamos hablando, cuando aplicamos esta definición a las empresas, no es que las empresas sean todas ricas y todas tengan dinero. No, claro, porque no tener una vida de empresario, es decir, bueno, sí, el empresario no es el hombre que anda en el avión para todos lados como vemos en las películas, no, claro. No es tan así, la realidad es más cruda. Aparte, nosotros tenemos amigos empresarios donde literalmente laburan 24 horas para poder, porque tienen en el hombro y en el lomo cubrir no solamente su casa y llevar sustento de su casa, sino, por ejemplo, tienen 100 familias, por ejemplo, y hay que generar. Bueno, y después a todo eso está que la inversión de cada uno, aparte de su trabajo, tiene que dar una rentabilidad. El otro día hablaba con un amigo de todo esto, que me decía que bueno, que los supermercados, por ejemplo, que se la ganaban todas. Yo le expliqué, no, mira, en un supermercado hay varios accionistas, no es uno el que tiene la plata, normalmente, salvo alguna excepción. Entonces, esa gente pone el capital. Que hace poco, o sea, en ese caso, nosotros sabemos lo de Henderson con tienda inglesa. Era el último, pero después... El último que quedaba, y no era el 100% dueño, era el accionista mayoritario. Claro, pero ponerle como caso emblemático de decir, la lleva, pero también tenía sus políticas, ¿no? Claro, pero a ver, hay un tema. Colocate un segundo en el otro lado. La plata es tuya. Vos decís, ¿qué hago con este dinero? ¿Lo invierto en un negocio? ¿Sí? ¿O me lo guardo? Si lo invertís en un negocio es porque querés que ese ahorro crezca. Y sí. Que ese capital crezca. El capital lo pones al servicio a trabajar. No es una ONG. No voy a ponerlo para perderlo de a poquito. Lo voy a poner para que se mantenga o crezca. Claro. Eso es lo que genera trabajo. Porque si yo pongo mi dinero
al servicio de una inversión, en un supermercado tiene empleados, bueno, está generando trabajo, ese dinero. Entonces, muy injusto a veces lo que escuchamos, que el que pone el capital es el malo de la película, que se la lleva todo. Aparte es el que arriesga también. Es el que pone su riesgo. Claro. O sea, él, porque aparte el trabajador en todo esto no comparte la pérdida. Es decir, si el negocio sale mal... Sí, vos tenés que pagar, vos después tenés que pagarle todo lo que supuestamente por derecho adquirió también, porque bueno... También forma parte de los riesgos del que pone capital, que por ejemplo cuando uno va a Estudio Reconquista te dicen, bueno, este modelo de negocio sirve para esto y estos son todos los pros y los contras. Exacto. Yo he escuchado mucho el famoso repartir la torta. Repartamos la torta. O escuchás a veces mucho. Sí, repartimos la torta con la plata ajena. Ahí está, porque ¿qué repartimos? ¿Repartimos el riesgo también? Ahora, el empresario cuando también gana, ¿es justo que reparte también su ganancia? Porque también es a partir del empleado, del trabajador que vos trajiste, que vos creció ese ahorro o creció ese capital. Te entiendo a dónde vas, pero si vos pretendés... No digo que tenga que ser 50-50, ojo. Para mí eso tampoco... Para mí está perfecto, pero me parece que así como obviamente yo como trabajador no tengo ningún riesgo, porque también te ayudo a que si antes ganaba 100, ahora son 200. No digo que me tengas que dar 50, pero por lo menos... Pero tenés que tener lo que se llamaba también. Plusvalía, para que no me confundan con el marxismo. Tenemos otra cosa también, que es muy importante y no es menor. Si a la empresa le va bien y la empresa es negocio, ¿tá? Probablemente estén los salarios mejor que en otro lado, pero siempre hay fluctuaciones de mercado donde de un momento a otro la empresa puede estar mal. Y si yo una vez que te subí, que te regalé algo, en nuestro derecho laboral se torna obligación. Sí. Entonces, yo te aumento el salario, mañana la curva me cambia y yo me quedo con un salario desfasado. Entonces... Bueno, para mí debería de también desfasarse, ¿no? Sí, pero no. No sucede. No sucede. Entonces, claro, en estos puntos es donde la empresa siempre la tiene en contra todas. Uh-huh. Entonces, ¿qué te voy a aumentar? Te podré dar un bono si se me ocurre y veo cómo, de que no me lo graben y que ya no me sea una obligación. ¿Tá? Pero otra cosa que no hay que perder de vista es que cuando a la empresa le va bien, ¿tá? Se genera estabilidad laboral. Es decir, que mientras la empresa esté bien, tu plus es que tenés el trabajo seguro. Claro. Cuando la empresa empieza a estar comprometida, tu trabajo está comprometido. Claro, sí, bueno, lo que pasa es que ahí ya no depende ni del laburo de la empresa ni del laburo del trabajador, sino también hay otros factores, otras variables como el mercado. Tal cual. Que también eso influye a la hora de estabilizar. Ahora, demonizar también al empresario o demonizar quizás a sindicatos, creo que son los dos factores o los dos extremos a los cuales me parece que ni uno puede tener el 100%, ni todo el empresario es millonario y es abusador en el sentido de que quiere explotador, como se le dice, ni todo sindicalista quiere, creo yo que en el repartijo de la torta, algo justo. Lo que pasa es que, bueno, hay consideraciones, lo que es justo para vos no es justo para mí. Entiendo que eso también es complicado. Voy a meterme en un tema que a mí no me gusta, pero me la voy a jugar. Me encanta. Jorge, tenés que meterte porque embarrate. A ver, tema sindicato. Es un instrumento extremadamente necesario. Uh-huh. Pero ¿cuál es el rol del sindicato? Velar por el trabajador. ¿Cuándo interviene el sindicato? Cuando hay un problema, o una situación que menosprecia al trabajador. Por ejemplo, no se te cumple un consejo de salario, por ejemplo, no se te da el uniforme, no se cumple con las cosas básicas, como por ejemplo en esa cuestión. Si vos estás haciendo de repente el rubro, ¿no? Si vos estás haciendo una construcción, vos tenés que tener las condiciones mínimas. Exacto, para trabajar. Pero ese es el rol del sindicato. Claro. El problema es que el sindicato hoy día se ha vuelto un instrumento político.
Depresión. Y ese es el problema. Claro, depresión. Cuando el sindicato obedece intereses políticos, claro, de cualquier índole, pero obedece intereses que están fuera del ámbito laboral. Ese es el gran problema del sindicato. Sí, también por eso hay sindicatos que son muy buenos y hay otros sindicatos que son lamentables. Yo, por ejemplo, al frente cerca de la casa de la madre de mi hija, al frente era el sindicato de la bebida. Y había todos los febreros, antes de arrancar, todos los martes, bueno, el último domingo de febrero había actividades donde los excesos de ganancia que se generaban eran volcados a la comunidad. Era alguna decisión del sindicato para que, obviamente, en alianza con las empresas. Sin embargo, bueno, ve, y entonces volcaba a la comunidad en el sentido de que había un evento donde se le daba útiles escolares, donde a la gente de ahí, a los trabajadores, pero era tantas las veces las ganancias porque se trabajaba, porque iban a trabajar, que eso generaba un exceso que decía lo reinvertimos o le hacemos una reinversión en la sociedad. Sí, lo devolvemos a la sociedad. Ahí va. Bueno, yo no creo que es uno de los pocos, quizás otros lo hagan, pero yo que sea conocido, quizás porque a mí me tocó más de cerca, porque nosotros teníamos durante 3 años que vivimos ahí, o sea que vivió la madre de mi hija ahí, vimos que se daba la comunidad. Yo creo que eso, como dijiste vos, es un buen instrumento destinado para el bienestar de todos, porque también la empresa tenía su ganancia, porque decía, bueno, a mí me ayudan, crecemos todos. A ver, un ejemplo práctico con el tema de lo que no debe hacer un sindicato, ¿no? Con el mayor de los respetos, ¿no? Si hay algún sindicalista que nos esté escuchando, tome nota, pero tome nota para bien, porque necesitamos gente que defienda, pero tampoco sáquense la ideología, ni para un lado ni para el otro. Por ejemplo, hace muy poquito el sindicato de una empresa decidió parar porque se conmemoraba la fecha del golpe de Estado y todo eso. Más allá de cualquier ideología, volvemos a lo mismo. Eso es un tema político, no es un tema sindical, porque no afecta a la condición del trabajo, que es donde tiene que intervenir el sindicato. Podés recordarlo, sí, pero parar las actividades de algo que pasó hace 49 años, recordando quizás sí, podés tener, yo entiendo que... Todas las razones. Como al jefe o al gerente que pueda decir, nos vamos a tomar media horita, 1 hora para recordar... Pero ahora bien. Todo el día parece muy exagerado. Y es un tema... hacerlo después de ir a laburar, como claro, cualquiera. Exacto, como cualquiera. Tal cual. O este día, sí, claro. A veces son cosas no sé. No son inherentes a la empresa. Claro. No son inherentes a las condiciones de trabajo. Actuales. Sí, las condiciones en las que estamos, porque no te afectan nada. Y sí, porque aparte que no vamos a cambiar la historia, pasó y punto. Exacto, o sea, ¿qué puede hacer el sindicato para revertirlo? Bien. Ir a trabajar. Empezando por ahí. Bueno, Jorge, la verdad, interesantísimo. Ya tenemos varios temas también para seguir hablando, porque habíamos hablado en la encuesta que les agradecemos otra vez más de poder participar. Unas 60 personas estuvieron mirando nuestras historias y participando y eligieron justamente este tema de argentinos, la inversión de argentinos en Uruguay. Después tenemos contratos y la otra no me acuerdo cómo era que se llamaba. Pero eran 3. Pero bueno, vamos a seguir hablando de eso y de mucho más en la próxima edición de esta columna de Buenos Hábitos Comerciales. Jorge, ¿cómo hacemos para, si sos emprendedor, si tenés una pyme o lo que sea y estás escuchando y querés asesorarte, querés que no te pase que hasta que te agarren y después tengas que poner mucha más plata, porque la verdad que siempre quitar, y hablando de derribando mitos, que la palabra asesoría no es mala. No es mala, no, todo lo contrario. No. Es una buena forma, es una profilaxis del ahorro.
Bien. ¡Qué buena esa frase! Que te digan, vos sos la profilaxis de mi ahorro. Bueno, se pueden contactar con nosotros a través de nuestro sitio web, que es www.er.com.uy. ER como Estudio Reconquista, bien fácil. Ahí va. A través del 2915-4541, ¿sí? Y a través de WhatsApp, que también está en la página web el acceso, que es 092-037-777. Excelente. Bueno, Jorge, muchísimas gracias como Hasta siempre. la próxima, entonces. Dentro de 15 días volvemos con otro tema más aquí en Falta Uno, con los buenos hábitos comerciales a cargo de Jorge Moreira, el CEO. Gerente general. Ahí va. No, a mí me gusta gerente general. Sí. ¿Te gusta me gusta CEO? CEO. Pero no, es Sí. gerente general de Estudio Reconquista.